Bienvenidos a este video donde estaremos realizando la secuencia de movimiento número 16 de circuitos electroneumáticos. En este caso estaremos trabajando con un circuito de dos cilindros de simple efecto con los cuales queremos obtener la secuencia de movimiento que tenemos aquí descrita, que sería A más, B más, A menos, B menos. En videos anteriores, específicamente en el video de la secuencia número 4 y en el video de la secuencia número 5, habíamos estado trabajando con un circuito que poseía dos cilindros de simple efecto comandados por válvulas direccionales de 3 vías, 2 posiciones. Y habíamos realizado estas secuencias: A más, B más, B menos, A menos y A más, A menos, B más, B menos. Pero nos faltaba hacer esta secuencia A más, B más, A menos, B menos. Entonces vamos a aprovechar en este video para ver cómo sería ese circuito eléctrico que nos permite obtener esa secuencia de movimiento. El circuito neumático con el que vamos a estar trabajando es el que tenemos aquí. Dos cilindros de simple efecto con retorno por resorte, comandados por válvulas direccionales de 3 vías, 2 posiciones, con accionamiento eléctrico por solenoide y retorno por resorte. Los puertos de estas válvulas se encuentran configurados de la siguiente manera: puerto 2 conectado al terminal del cilindro, puerto 3 es un escape y los dos puertos 1 de las válvulas se encuentran conectados a una misma alimentación de aire presurizado. En la posición normal de las válvulas tenemos conexión del cilindro con el escape, mientras el puerto de alimentación queda bloqueado, y en la otra posición tenemos conexión de la alimentación con el cilindro, mientras el escape queda bloqueado. Con esta secuencia de movimiento queremos que al pulsar un botón de arranque se produzca el movimiento A más, B más, A menos, B menos. En este caso, el cilindro de la izquierda sería el cilindro A y el cilindro de la derecha sería el B. Entonces primero se extiende este cilindro, luego se extiende este otro, regresa este cilindro y finalmente regresa este otro. Y cada vez que se presione ese botón de arranque se debe realizar la misma secuencia de movimiento. A continuación, vamos a pasar a FluidSim Neumática para la construcción del circuito electroneumático. Aquí ya estamos en FluidSim Neumática. En este caso estoy usando la versión 4.2 y aquí ya tengo construido el circuito neumático con los dos cilindros y las válvulas de 3 vías, 2 posiciones. En este video vamos a concentrarnos en lo que sería la construcción del circuito eléctrico, ya que este circuito neumático fue construido paso por paso en el video de la secuencia número 4. Si desean revisar esa construcción paso por paso, entonces les dejo por aquí ese video y también les dejo el enlace abajo en la descripción de este video. Muy importante tener en cuenta que estos cilindros se encuentran configurados con una carrera de 500 milímetros, lo que nos va a permitir apreciar mejor su movimiento. Vamos a empezar con la construcción del circuito eléctrico, para lo cual vamos a ir a la librería de componentes, componentes eléctricos, simbología ladder, y vamos a traer una línea de 24 voltios y una línea de 0 voltios. Las vamos a disponer de esta manera: 24 a la izquierda, 0 a la derecha. Y luego vamos a traer nuestro pulsador de arranque, que vamos a llamar Start. Cuando pulsemos este botón, queremos que empiece el movimiento de nuestro sistema neumático, que comenzaría con el movimiento del cilindro A. Entonces, con este pulsador tenemos que energizar un relé que se encargue de energizar el solenoide de esta válvula, de modo que el aire pueda pasar a llenar esta cámara del cilindro, produciendo su extensión. Entonces vamos a traer la bobina de un relé, que llamaremos R1. Y vamos a conectar estos dos elementos de esta manera. Vamos a traer un contacto normalmente abierto de R1, que
que conectaremos así. Esto sería una línea de memoria, de modo que para energizar a R1 no tengamos que mantener oprimido todo el tiempo el botón de arranque, sino que al oprimirlo una vez, se energiza la bobina de R1 y este contacto se cierra para mantener a la bobina energizada. Y así podríamos soltar el botón de arranque y que nuestra secuencia de movimiento se realice. Luego vamos a traer otro contacto normalmente abierto de R1 y con este contacto vamos a energizar el solenoide de la válvula del cilindro A. Vamos a llamar a este solenoide S1 y entonces acá en el circuito neumático llamamos también a este solenoide S1. Con esto tendríamos lo siguiente. Al pulsar el botón de arranque, viene la energía por esta línea, se energiza la bobina de R1, lo que hace que estos dos contactos se cierren. Este para mantener energizada a la bobina a pesar de que soltemos el botón de arranque, y este para energizar a S1, lo que conmutaría esta posición y produciría la extensión del cilindro A. Vamos a simularlo. Oprimimos el botón de arranque y tenemos el movimiento A+. Ahora vamos con el siguiente movimiento, que sería B+. Para producir B+, tenemos que conmutar esta posición de la válvula. Por lo tanto, tendríamos que energizar este solenoide. Vamos a llamarlo S2. Y adicionalmente tenemos que haber cumplido una condición, y es que el cilindro A haya quedado totalmente extendido. Entonces, esa condición la vamos a introducir en el circuito por medio de un final de carrera. Vamos a llamar a ese final de carrera FCA2 y lo vamos a ubicar en su posición totalmente extendida. Como el cilindro es de 500 milímetros, entonces lo ubicamos en la posición 500. Traemos un contacto normalmente abierto de ese final de carrera FCA2 y con ese final de carrera vamos a energizar la bobina de un segundo relé que se va a encargar de energizar a S2. Traemos un contacto normalmente abierto de R2 y con ese contacto energizamos a S2. Con eso tenemos lo siguiente. Tan pronto como el cilindro A alcanza la posición totalmente extendida, toca el final de carrera FCA2, lo que hace que este contacto se cierre, energizando a la bobina de R2, lo que haría que este contacto se cierre, energizando a S2. Se conmuta esta posición, se le da paso a la alimentación de aire hacia el cilindro y entonces se produce B+. Vamos a simularlo. Oprimimos el botón de arranque, tenemos A+, B+. El siguiente movimiento sería A-. Para producir A- tenemos que conmutar la posición normal de la válvula, es decir, que tenemos que desenergizar al solenoide S1. Aquí en el circuito eléctrico podemos ver que S1 fue energizado por medio de un contacto de R1, lo que quiere decir que si desenergizamos a la bobina de R1, vamos a lograr desenergizar a S1. Además de esto, tenemos que cumplir una condición, y es que el cilindro B haya quedado totalmente extendido. Entonces aquí en el cilindro B vamos a introducir un final de carrera FCB2 en la posición totalmente extendida, que sería en los 500 milímetros. Vamos a traer un contacto normalmente abierto de FCB2 y con este contacto vamos a energizar la bobina de un tercer relé con el cual vamos a apagar a R1. Para apagarlo, vamos a traer un contacto normalmente cerrado de R3 que lo vamos a ubicar en la línea que alimentaba a R1, que sería esta línea. Con esto que tenemos,
que tan pronto como el cilindro B alcance su total extensión, toca a este final de carrera. Este contacto se cierra, energizando a R3. Tan pronto como R3 se energiza, este contacto se abre, desenergizando a R1, haciendo que estos dos contactos se abran. Este se abre para desenergizar a S1 y el resorte entonces devuelve la válvula a su posición normal. Vamos a simularlo. Oprimimos el botón de arranque, tenemos A+, B+, pero podemos ver acá que ambos cilindros se empiezan a regresar. Entonces, este inconveniente, ¿cómo lo solucionamos? Únicamente queríamos tener A-, pero se está produciendo también B-. Esto se debe a que tan pronto como el cilindro A empieza a regresar, deja de tocar a este final de carrera, o sea, este contacto se abre, se desenergiza R2 y por lo tanto se desenergiza S2. Por eso ambos se devuelven al tiempo. ¿Cómo solucionamos eso? Lo vamos a solucionar poniendo una línea de memoria a la línea que alimentaba a R2. Entonces traemos un contacto normalmente abierto de R2 que instalamos en esta línea. Vamos a simularlo y podemos ver que ahora sí se da A+, B+, A-. Vamos con el último movimiento, que sería B-. Para producir B-, tenemos que conmutar esta posición. Eso quiere decir que tenemos que desenergizar a S2. S2 fue energizado a través de un contacto de R2, lo que quiere decir que tenemos que desenergizar la bobina de R2. Además, tenemos que cumplir una condición y es que el cilindro A haya quedado totalmente retraído. Entonces vamos a instalar un final de carrera FCA1 en la posición totalmente retraída, que sería la posición 0. Traemos un contacto normalmente abierto de FCA1 y con este contacto vamos a energizar la bobina de un cuarto relé que se encargará de desactivar a la bobina de R2, para lo cual traemos un contacto normalmente cerrado de R4 que ubicamos en la línea que energizaba a R2. ¿Qué tenemos con esto? Que tan pronto como el cilindro A regresa totalmente, toca a este final de carrera FCA1. Este contacto se cierra, energiza a R4. Tan pronto como R4 es energizado, este contacto se abre, desenergizando a R2, lo que haría que estos dos contactos vuelvan a estar abiertos. Al abrirse este, se desenergiza S2 y el resorte conmuta esta posición para producir el retroceso del cilindro B. Es importante tener en cuenta que al inicio los dos cilindros estarían totalmente retraídos, por lo tanto el cilindro A estaría tocando al final de carrera FCA1 y este contacto, a pesar de ser normalmente abierto, estaría cerrado y alimentando a R4. Y no queremos que en un inicio pase esto, sino cuando ya se va a producir el movimiento de B-. Entonces tenemos que introducir una segunda condición en esta línea. Esa segunda condición normalmente tiene que ver con lo que haya sucedido antes en el circuito, que en este caso fue la activación de R3. Entonces vamos a traer un contacto normalmente abierto de R3 como segunda condición. Y ahora sí, vamos a simular el circuito. Oprimimos el botón de arranque, se produce A+, B+, A-, B-. Podemos ver que el circuito eléctrico al final del movimiento queda totalmente apagado. Por lo tanto, podemos volver a presionar el botón de arranque y se produce exactamente la misma secuencia de movimiento. Y esto lo podemos hacer cada vez que deseemos. Para finalizar, vamos a repasar el funcionamiento total del circuito. En un inicio tenemos a los dos cilindros totalmente retraídos. El cilindro A estaría tocando al final de carrera FCA1.
lo que quiere decir que este contacto, a pesar de ser normalmente abierto, estaría cerrado. Pero gracias a la segunda condición, que es un contacto abierto, no se energiza R4 en el inicio. En las demás líneas podemos ver que todas comienzan con un contacto normalmente abierto, lo que nos asegura que ninguno de estos elementos que se encuentran después se vaya a activar en un inicio. Al oprimir el pulsador de arranque, viene la energía por esta línea, pasa a través de este contacto normalmente cerrado y energiza a R1, lo que hace que estos dos contactos se cierren. Este para mantener energizado a la bobina de R1 a pesar de que soltemos el botón de arranque, y este para energizar a S1, lo que conmuta esta posición y produce la extensión del cilindro A. Tan pronto como el cilindro A alcanza su máxima extensión, toca al final de carrera FCA2. Este contacto se cierra. La energía vendría por esta línea, pasa por este contacto normalmente cerrado y energiza a R2, lo que hace que estos dos contactos se cierren. Este se cierra para mantener energizada a la bobina de R2 y este se cierra para energizar a S2, lo que hace que se conmute esta posición y se produzca la extensión del cilindro B. Tan pronto como el cilindro B alcanza su máxima extensión, toca al final de carrera FCB2, lo que hace que este contacto se cierre, energizando a R3. Cuando R3 es energizado suceden dos cosas. Este contacto de aquí se cierra y este de aquí se abre. Cuando este se abre, se desenergiza R1, lo que hace que estos dos contactos vuelvan a estar abiertos. Este se abre para desenergizar a S1 y entonces el resorte devuelve la válvula a esta posición produciendo A-. Tan pronto como el cilindro A regresa totalmente, toca el final de carrera FCA1. Este contacto se cierra. La energía viene por esta línea. Este contacto se encontraba cerrado por la condición anterior y entonces se energiza R4, lo que hace que este contacto se abra. Al abrirse, se desenergiza R2, lo que hace que estos dos contactos se abran. Este se abre para desenergizar a S2, lo que hace que la válvula con el resorte devuelva a esta posición para producir B-. Tan pronto como el cilindro B abandona este final de carrera, este contacto se abre, desenergizando a R3, lo que haría que este contacto vuelva a estar abierto y este vuelva a estar cerrado. Este vuelve a estar abierto para desenergizar a R4, lo que haría que este contacto vuelva a estar cerrado. Y de esta manera se garantiza que todo el circuito queda apagado al final del movimiento. Con esto hemos terminado este video de la secuencia número 16 de circuitos electroneumáticos. Si este video fue de ayuda, los invito a suscribirse al canal y darle me gusta a este video. Nos vemos en una próxima oportunidad.